de bastante libertinaje, y es lo que conocemos o vemos al día de hoy. La expresión que dice allí el Señor, someteos unos a otros, no se restringe o se limita exclusivamente a la relación en pareja, no. Esa expresión que dice allí tiene que ver con la vida en pareja, como se nota del versículo 22 hasta el capítulo 5, versículo 33. Hasta ahí esa frase se refiere a la pareja. Pero si ustedes observan el capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced o someteos en el Señor a vuestros padres. Entonces no dirían no, porque pues la esposa es la que debe someterse y el hijo es el que debe obedecer. No, la palabra en el original es la misma, ¿sí? Entonces, hijos, someteos en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice una segunda característica de la relación de los hijos con respecto a los padres: honra a tu padre y a tu madre, que es diferente a la obediencia. En su momento lo tendremos que considerar. Más adelante, en esta misma relación de padres e hijos, dice en el versículo 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Versículo 5 dice: siervos. En aquel entonces el sistema económico era ¿cuál? El esclavismo. Hoy en día se supone que el sistema nuestro es el capitalismo, pero realmente el sistema es el mismo. Somos esclavos, y si no, miren la jornada tan extenuante de trabajo y el salario que se nos paga. Entonces dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Entonces versículo 6 dice: no sirviendo al ojo. Vuelve atrás a hablar de la relación de los esclavos con respecto a los amos. Y versículo 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 9: y ustedes, amos, haced con ellos lo mismo. Entonces, si ustedes observan, cuando Pablo dice someteos unos a otros, se está refiriendo a la relación esposa, esposo, hijo, padre, y esclavos, amo. ¿Listo? O lo que hoy llamaríamos, entre comillas, empleados, jefe. ¿Listo? Es para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el apóstol nos está hablando acerca de un cristianismo que permea todas nuestras esferas de relaciones sociales. Y en ese sentido estamos observando que lo que hemos visto en Génesis es correcto. Cuando Dios crea al hombre, lo creó inicialmente solo. Y después dijo Dios que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Eso nos indica dos cosas con la S. Una, que Dios crea al hombre con unas necesidades sexuales que son normales. Pues un niño joven no tiene que atemorizarse porque tiene ciertos cambios hormonales en su cuerpo. Eso es algo normal. Dios lo creó con eso y para eso. Y segundo, lo creó como un ser ¿qué? Social. Entonces, de allí ese dicho que dice la filosofía modernista: el hombre nace bueno. No es verdad. El hombre nace malo y la sociedad se lo acaba de tirar. ¿Listo? Y si no, pues ustedes habrán tenido la experiencia ya en sus colegios, universidades, cómo es que uno llega ahí como todo pollo, todo zanahorio, y después uno ve todo lo que encuentra y todo lo que uno aprende allá. No todo es bueno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, es que nosotros entendamos que Dios creó al hombre como un ser social. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender a comportarnos ¿en dónde? En medio de la sociedad. Por eso el cristianismo no se limita solamente al hecho de que las personas lleguen a nacer de nuevo o que lleguen a ser creyentes. No, el cristianismo tiene un segundo criterio a seguir, y es el hecho de que transformar la sociedad. Cuando el cristianismo o cuando las verdades bíblicas no se habían extendido sobre otras naciones, las otras naciones eran y fueron reconocidas como ¿qué? Eran paganas, pero eran esas naciones donde estaban por un lado, por ejemplo, el Imperio Romano, pero por otro lado habían otros imperios. ¿Se acuerdan ustedes? Que se llamaban como los pueblos que bárbaros. Y los bárbaros eran conocidos ¿por qué? Porque eran educados, eran bien peinaditos, porque eran bien vestiditos para ir al día del Señor, porque sí, eran unos animales completos. ¿Usted ha visto cuando aquí en Bogotá hay paro? ¿Se acuerda usted en el tiempo de Duque como volvieron a Transmilenio? Esos se les llamó que eran ¿qué? Vándalos, sí. Y vándalos era uno de esos pueblos bárbaros.
Entonces, cuando hay un partido de fútbol o todo eso, cogen los grafitis y se tiran las fachadas de las casas. Esos son vándalos. Ese es el comportamiento de un pueblo bárbaro. Ellos, o sea, nacían y existían era para qué? Para destruir y acabar. Cuando llegó el cristianismo a donde ellos fueron transformados y fueron cambiados en su manera de pensar. ¿Todas esas naciones llegaban a ser creyentes? No. Pero sí fueron ¿qué? Cristianizadas. Cuando el cristianismo llegó acá, nuestros indígenas eran todos educados, se sentaban como ustedes a escuchar y a escribir y a poner atención. No, eran indígenas. ¿Sabe cómo es el comportamiento de un indígena? Él no tiene unas normas de conducta como nosotros. Y al día de hoy pregunto yo, ¿nuestra sociedad está, entre comillas, evolucionando? O sea, si sus padres tuvieron normas de conducta, ¿usted ve que los jóvenes al día de hoy tienen normas de conducta? ¿O nuestros jóvenes se quieren parecer más bien a nuestros indígenas? Dígame si no. Acuérdense de las candongas que utilizaban nuestros indígenas, la ropa que vestían nuestros indígenas, rota, ¿sí? La forma de peinar, ¿no ha visto esos que tienen como una cresta? Eso no era propio de las culturas paganas. Pues cada día no vamos evolucionando, sino que vamos para atrás. Pero el cristianismo vino a traer un cambio. El cristianismo vino a cristianizar a nuestros indígenas y de esa manera que ellos conocieran realmente que hay otro modelo de vida a seguir y que hay otra sociedad que construir y que levantar. Entonces, en este sentido, recordemos por un momento los jóvenes que llegaron a la tierra prometida con Josué. Estos jóvenes que llegaron a la tierra prometida con Josué llegaron y se encontraban otros jóvenes que eran como ellos, que habían recibido disciplina, que habían recibido instrucción, que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, o esos jóvenes que encontraban eran totalmente diferentes de los jóvenes cananeos. Recordemos que las prácticas de los cananeos dentro de su cultura para los jóvenes, ellos tenían un despertar sexual muy prematuro. A muy corta edad ya experimentaban relaciones sexuales, ¿sí? No tenían una instrucción clara a nivel sexual de su cuerpo, no la había. Por otro lado, el hecho de someterse a los padres y honrarlos, eso no estaba en su chip, eso no tenía cabida. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos al día de hoy? Porque el conocimiento que teníamos de la cultura cananita era que era una cultura suma y extremadamente inmoral. Al día de hoy pregunto yo, ¿hay ciertas comunidades que al día de hoy tienen una cultura suma y extremadamente inmoral o no la hay? ¿Hay o no hay comunidades así? Lo único es que le cambias el nombre, pero es exactamente lo mismo. Bien dijo el Sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? Y en ese sentido, ellos como cultura inmoral tenían un referente. ¿Y cuál era el referente? Dios y la urbanidad de Carreño, el buen comportamiento, el levantar y construir una sana sociedad. No, el referente era la egolatría o mi ego o lo que yo quiero ser y hacer. ¿Eso al día de hoy propugna en nuestra sociedad o no? ¿En nuestros jóvenes o no? Entonces, en ese sentido, nosotros como cristianos debemos aprendernos a comportar en sociedad. Y hay normas para eso, ¿sí? Sino que al día de hoy, inclusive en los colegios, han perdido toda esa formación. Tú vas al colegio a recibir academia, pero no vas a recibir educación. Olvídate de eso. Tienes que entender que la educación son dos cosas al día de hoy: lo que realmente es el comportamiento moral y lo que es la academia. Y aquí van nuestros muchachos ahora a la universidad y a los colegios a recibir academia. Para recibir academia usted la puede tomar en su casa, virtualmente, ¿o no? Inclusive mejor, porque puede entrar a las universidades, a cualquier universidad y biblioteca del mundo. En cambio, lo que es la formación moral, ¿se recibe en los colegios? ¿Un comportamiento, una orientación así? No. Y sabemos que la clase que sustituyó a la clase de religión, ¿cuál es? Ética y valores. Esa clase de ética y valores deberían llamarla, o debería más bien hoy impartirse una clase más bien de moral, ¿sí o no? ¿La ética es lo mismo que la moral? No. Sin embargo, a mucha gente se le ha hecho creer una cosa que no es, y por eso es que estamos como estamos. La gente no entiende lo que es la moral y lo que es la ética. Bajo la ética es aceptable todo,
Si usted quiere ponerse un piercing acá, otro piercing acá, si quiere llenarse de piercing o tatuajes por todo el cuerpo, todo está bien. Pero dentro de la moral, no. Dentro de la moral hay otros criterios a considerar. La moral identifica y diferencia lo que está bien de lo que está mal. La ética no. La ética dice todo está bien. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando hablamos de que Dios creó al hombre como un ser social y que lo puso en varios contextos, como la familia, como el trabajo, nosotros hemos de entender así, hermanos, de que el apóstol comenzó a hablar de manera explícita de una obra del Espíritu Santo, de la llenura, del control. Empezó, vuelvo y repito, a hablar de manera explícita, pero ya venía hablando de eso más antes. Cuando él habla del carácter de Cristo, ahí ya está hablando de el control o la llenura del Espíritu Santo. Y aquí, cuando él habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, claramente vemos que la llenura del Espíritu Santo no es algo místico, no es una experiencia, no es algo que yo siento, que yo experimento, no. La llenura del Espíritu Santo se ve reflejada en todos los momentos donde yo me muevo en contexto con otras personas. Yo quiero que por un momento usted piense en esta semana, ¿qué fue lo que lo descompuso a usted? ¿Qué fue lo que le hizo a usted perder el control? ¿Quién fue esa persona que usted se encontró y que en lugar de tener amor, le despertó fue lo contrario? En vez de encontrar la paz cuando ve a cierta persona, ¿qué pasa? Le da una úlcera y aparte de eso le da ganas de gritar a la persona. ¿Quién lo descompone a usted? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un papá? ¿Un jefe? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Quién le amarga a usted la vida? En lugar de tratar a esa persona con benignidad, usted le ha hecho un trato áspero, ¿sí o no? ¿Ese trato áspero es fruto o no de la carne? ¿Lo justificamos o no? El fruto del Espíritu o el carácter del Espíritu nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, áspero. Dice benignidad, es decir, ser amable. ¿Es fácil ser amable cuando una persona le saca un mal genio? No es fácil. Uno quiere tratarla y ver a esa persona como más chiquita de lo que es, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, es que nosotros entendamos que cuando el apóstol habla de este sometimiento, está hablando precisamente de que para tener este real sometimiento se necesita primero de ¿qué? De la llenura. Entonces, en ese sentido es de entender, ¿realmente estamos nosotros llenos del Señor? ¿Estamos controlados por el Señor? ¿O es todo lo contrario? Y en ese sentido, si hemos pecado, pues yo creo que es bueno tener en cuenta ese pecado y pedir perdón, porque es que de eso se trata el carácter cristiano, ¿no? Y el control del Espíritu Santo. No es de una vida perfecta, pero sí de una vida que si usted se ha sido descontrolado por el pecado, usted se arrepiente. No solamente se sienta mal, no llegue hasta donde llegó Judas, se sintió mal y lo que hizo fue ahorcarse. No, usted tiene otra opción. Si usted se siente mal, confiese en su pecado al Señor y vaya, pídale perdón a la persona, porque no está bien. El pecado nos engaña y se viste con colores decorosos y nos hacen ver lo malo como algo bueno y hermoso y justificable, pero el pecado no es justificable. Entonces que el Señor nos dé su gracia para entender realmente esto. Cuando nosotros nuevamente volvemos al texto y el texto nos dice someteos unos a otros, eso nos muestra que la sociedad que Dios construyó desde el principio es una sociedad equitativa e igualitaria, o es una sociedad jerárquica. Quiero que lo piensen por un momento. Jerárquica. Porque si es una sociedad equitativa e igualitaria, ¿es la sociedad que al día de hoy está vendiendo la gente, sí o no? ¿Se busca eso o no? Bajo el título de la inclusión, ¿sí o no? Entonces, tú tienes una enfermedad, te tienen que aceptar en el colegio por inclusión. Tú eres de cierto pensamiento, tú tienes que ser aceptado en esa institución por el criterio de la inclusión, porque se supone que buscamos ¿qué? La igualdad para todos y la equidad.
Lo que no dicen por debajo de cuerda es que ciertos grupos tienen ciertos favores que le da la alcaldía, el Estado, y entonces ahí sí la pregunta es, ¿y por qué los otros no tienen esos favores que le da el Estado? ¿Por qué? ¿Dónde realmente está la igualdad y la equidad? ¿Sí? Eso es un sofisma, como decían los griegos, eso es una mentira. Pero realmente lo que vemos es que Dios ha jerarquizado o ha estructurado desde el comienzo la sociedad. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de una jerarquía, hablamos de que Dios ha colocado en medio de la sociedad a unas personas que van a ser los superiores y a otras personas que van a ser los inferiores. Y así han organizado todas las instituciones. Recordemos que ¿cuántas instituciones Dios estableció en el mundo? 3. 3. Y eso que el mundo es como grande. En la familia, ¿quiénes son los superiores en la familia? Los papás. Los padres. Bien. Y entre papá y mamá, ¿quién es el superior del superior? Papá. El papá. Yo espero que pues, nos lo sepamos de memoria. Pero y que se actuemos aplica. así. Sí. Segundo, ¿quiénes son entonces los inferiores en un hogar? Los hijos. Los hijos. Yo pregunto, ¿quién debe mandar en el hogar? Papá. ¿Papá y mamá? ¿O hijo? ¿Quién debe mandar? Pero que se escuche como cuando las iglesias particulares dicen amén. Papá y mamá. Papá y mamá deben mandar. Pero la pregunta es, al día de hoy, según los criterios que nos vende la sociedad, ¿papá y mamá mandan? No. No. Manda el niño. Manda el niño. O la mamá de su efecto. O la mamá, sí. Bueno, nuestros hogares son matriarcales, entonces eso es históricamente, por siglos, mejor dicho, eso es muy difícil de cambiarlo. Pero para eso estamos, para eso es el cristianismo. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta en esa institución que llamábamos familia. La otra institución que en la iglesia, según Gálatas, algunos hermanos dicen que todos somos iguales, que no hay diferencia entre judío y griego, que no hay diferencia entre hombre y mujer, entonces todos somos iguales. Por lo tanto, en la iglesia todos somos iguales, ¿sí o no? No debería haber la santa equidad e igualdad que propugna el Estado glorioso, ¿sí o no? En la iglesia Dios estableció una jerarquía, ¿sí o no? Sí. Y si hay una jerarquía, hay unos que son superiores y hay otros que son inferiores. ¿Quiénes son los superiores en la iglesia? Los Pastor. oficiales. Los oficiales. Muy bien. ¿Quiénes son los inferiores? Los Los miembros. hermanos laicos. Entonces, ahí es donde yo le pregunto, ¿usted debe estar en cualquier iglesia? Porque como es la iglesia del Señor, hagámoslo. No. Porque, ¿qué tipo de iglesia usted está ganando a edificar? Levantando. Una donde los oficiales son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son unos violadores. ¿Qué tipo de oficiales tenemos acá? ¿O hay en la iglesia de Cristo? La historia nos muestra claramente muchas de esas cosas. En ese sentido, nosotros debemos entender, realmente si queremos cambiar la sociedad, se necesita cambiar ¿qué? ¿Qué cosa para cambiar la sociedad? El chip. ¿Qué cosa? El chip. La iglesia debe cambiar. Entonces, si debe cambiar la iglesia, debe cambiar primero los feligreses o los oficiales. Los oficiales. Los oficiales deben cambiar. Y cuando cambian los oficiales, ellos tienen el poder dado por Dios y la autoridad para ayudar al pueblo a cambiar. Pero mientras que los oficiales estén dormidos y estén por allá en las cosas de este mundo y estén en las cosas de la carne, olvídese, no hay un despertar religioso. ¿Listo? Entonces, por ese lado, entendamos nosotros por qué los oficiales deben tener unos santos llamamientos, un trabajo, una vocación. Y cómo al día de hoy realmente hay el tiempo y hay la carga para eso, o los oficiales tienen que hacer un montón de cosas y que genera eso un desequilibrio total. Imagínense usted, un desequilibrio. Y al generar desequilibrio genera control o descontrol. Descontrol. Entonces, si uno tiene la descompensación, ¿qué hay? Por eso cada uno debe entender el rol que debe cumplir y trabajar en ese sentido. Entonces, de esta manera, hermanos, vuelvo repito, en la familia Dios colocó una jerarquía, en la iglesia colocó Dios una jerarquía, en el Estado colocó Dios o no una jerarquía. Pero al día de hoy, instituciones como la policía son reconocidas con la autoridad que deben tener, ¿sí o no? ¿Alguien respeta a la policía? ¿Se hacen respetar? ¿Con el ejemplo lo hacen? Entonces la corrupción ha llegado al Estado, la corrupción ha llegado a la iglesia, la corrupción ha llegado a la familia.
¿Hay esperanza en las tres instituciones al día de hoy? No la hay. Entonces, por eso solamente podemos llegar y voltear nuestro rostro a Cristo y pedirle a Él que realmente Él haga algo, porque sin Él esto va cada día de mal en peor. Y entendamos entonces, hermanos, que Dios sí tiene una jerarquía. A mí me enseñaron por años que no hay una jerarquía en la iglesia, pero la Biblia sí nos muestra que hay una jerarquía y que en este sentido nosotros debemos actuar de esa manera con respecto a esa jerarquía, entender el orden que Dios ha puesto. Entonces, aquí la palabra en griego para someterse es una palabra que está compuesta, es una palabra compuesta, que es hypotazo. Hypo es colocar bajo, y taxo debe la palabra taxonomía, que usted escuchó por allá en química. Y cuando usted vio la taxonomía de los animales, la taxonomía de las plantas, usted entendió que taxo era un orden. Entonces, ¿qué significa realmente hypotaxo? Hypo es bajo, como cuando usted le dice la palabra hypo o hipo, traducida al español, hipo, o no hipo, sino hipo. Es que tiene H, entonces, o espíritu rudo, si dice en griego, entonces perdón. Entonces sería hypotaxo o hipotaxo o hipotaxo, para que usted me entienda, ¿sí? Y como es hipo, de ahí viene la palabra para cierta enfermedad que se llama hipoglicemia, que está bajo de ¿qué? Bajo de azúcar. Entonces cuando tú dices hipotaxo es bajo, taxo es orden, bajo, orden. Por eso cuando vemos acá que habla de los hijos, es decir, hipotaxo, o sea, deben ponerse bajo el orden que Dios ha establecido. Lo mismo los que son esclavos, que casi todos somos esclavos, y en este caso está hablando del orden que Dios puso inicialmente para la vida en pareja. Entonces, ¿el sometimiento qué implica? El sometimiento implica algo, y es el hecho de bajar la cabeza. Si uno no baja la cabeza, no hay nada que hacer. ¿Listo? Yo pregunto, ¿un reino dividido contra sí mismo puede permanecer? ¿Una familia dividida entre sí misma puede permanecer? Por eso al día de hoy, ¿qué es más fácil? ¿Irse en unión libre y probar un tiempito a ver? ¿O casarse? Irse un ratico y vivir a ver qué tal, a ver cómo nos va. Y si funciona, pues miramos a ver qué, y si no, pues se acabó ya y no hay problema. Entonces, en este sentido, hermanos, como lo hemos dicho el tiempo pasado, en un hogar deben haber una cabeza o dos cabezas. Debe haber una cabeza, pero muchas veces hay que dos cabezas. En una iglesia debe haber una cabeza, que no significa un pastor, pero sí significa un cuerpo de oficiales. Debe haber una cabeza, sí o no. O otras personas que no tienen ese santo llamamiento tienen que venir a gobernar la iglesia. Pero en la práctica vemos si eso no es así. ¿Sí? La historia nos muestra eso. En el Estado debe ser el jefe, o el jefe del Estado debe tener otro superior a él que lo mande y le diga qué tiene que hacer en el Estado. Al día de hoy vemos que los monopolios, los grandes monopolios, son los que realmente son los que influencian en los diversos estados a causa de las grandes deudas estatales que tiene cada nación. Debido a la deuda externa, los estados tienen que bajar la cabeza, los presidentes tienen que bajar la cabeza y hacer lo que los grandes monopolios dicen, y si no, ya saben cómo le va. Y para prueba de eso, ustedes han leído los diarios en Ecuador y todo eso, cuando Ecuador estaba muy mal en la pandemia y necesitaban ayuda económica del Fondo Económico, del Fondo Monetario Internacional, del FMI, y le dijeron, listo, nosotros le damos apoyo, pero usted tiene que hacer esto y esto y esto, si no lo hace, no hay plata. Entonces noten cómo se dan el lujo de humillar a un Estado, a un presidente. Eso se llama tener poder. Entonces, yo pregunto, ¿qué hacer cuando los superiores no mandan? Por ejemplo, un esposo, por ejemplo, un padre de familia, un papá, una mamá, sino que mandan otros, como en el caso del Estado, los monopolios. ¿Qué hacer? Segunda pregunta, ¿qué hacer si el que manda tiene la autoridad, pero no sabe mandar, no ha sido adoctrinado al respecto, o no se empodera de la autoridad dada por Dios? ¿Qué hacer?
Yo le pregunto, ¿le ha pasado eso a usted o no? ¿Sabe por qué Dios dice no se unan en yugo desigual? Por eso. Porque si los mismos cristianos no saben, ¿cómo será cuando usted se une en yugo desigual? El que no sabe, mejor dicho, usted, para que me entienda, ¿le daría las llaves de su carro a una persona que no sabe conducir? Ahora, que le cueste conducir es otra cosa, pero que no sepa, no, eso es una locura. Y eso nos ha pasado muchas veces a nivel de matrimonios cristianos. Entonces, la pregunta, ¿qué hacer si el que debe someterse no sabe someterse? No ha sido adoctrinado al respecto o no quiere obedecer. ¿Qué hacer? ¿Fácil? No es fácil. Hay un caso particular de esto en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana. Solo un caso particular. Son múltiples los casos de las tres cosas y las tres preguntas que hemos planteado. ¿Es fácil para usted someterse cuando sus familiares le dicen que no le haga? O que no lo haga, perdón, en el caso de la esposa. O cuando los jóvenes, en el caso de sus amiguitos en el colegio, le dicen: ¿usted por qué va a obedecer? ¿Usted por qué no sé qué? ¿Fume? ¿Rico? Haga esto, pruebe, chévere. ¿Por qué no? Todos lo hacemos. Fácil. La presión del grupo, tanto de los amiguitos, el colegio, el trabajo, como de la familia. No es fácil. Entonces, si usted no es de la persona que aguanta la presión o no sabe manejar la presión, se deja llevar. Es fácil para usted, varón, mandar cuando usted es condenado en cuanto decisión tome. Fácil. O cuando usted mira para atrás y las malas decisiones que ha tomado. No es fácil. Entonces, en ese sentido, hermanos, por eso ni mandar es fácil, ni obedecer o someterse es fácil. Las dos cosas son bien difíciles. Por eso hemos dicho siempre, el matrimonio es como las paredes blancas y el piso blanco, todo hermoso. Y los que se casan llegan todos untados de barro. Imagínense cómo vuelven ese lugar tan hermoso. Eso es el matrimonio. Dos pecadores que a todas las están cada día más cochinos y que están a todas horas ensuciando lo que es el santo o la santa bendición del matrimonio. Entonces es muy difícil, hermanos. El matrimonio no es fácil. Y en ese sentido, hermanos, recuerden que estamos aquí cerca al 6º capítulo que nos habla de la armadura de Dios. Nada peor que ver cómo uno destroza una nación. Usted ha visto lo que ha pasado en el cercano oriente, ¿cierto? Con Hamas, con los islamitas allí, y lo que está pasando también en Ucrania, ¿sí? Cómo cogieron estos dos lugares como una cocha de retazos a balas, ¿vale? Y en ese sentido es o no triste ver cómo destruyen a un pueblo. Es triste, es doloroso. Cómo tienen que mendigar que les den comida. Cómo el presidente tiene que estar ahí golpeando a ver quién le va a dar una mano de ayuda. Y ya estoy en Estados Unidos, aquí estoy yo. ¿Y qué ha hecho? Nada, porque sabe con quién se está metiendo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, hermanos, es que entendamos. Yo le pregunto a usted, ¿al día de hoy los cristianos son como el presidente Zelensky de Ucrania? Ahí, mendigando una ayuda aquí, mendigando una ayuda allá, mirando a ver, tocando puertas a ver quién le abre. ¿Es así o no es así el cristianismo al día de hoy? El cristianismo tiene las puertas abiertas en todo lado. Los cristianos tienen donde lleguen sillas VIP. Llegaban los cristianos, ¿sí? ¿O es todo lo contrario? Los cristianos realmente decir cristiano hoy en día es sinónimo de vergüenza, humillación, rechazo, afrenta. ¿Lo es o no lo es? Entonces, si usted quiere entender realmente eso, a lo que me refiero es nada más triste para un pueblo que un pueblo desarmado. Un pueblo desarmado es un pueblo que, entregado al enemigo, ha bajado y ha entregado las armas. Es un pueblo esclavo, eso es un pueblo desarmado. Cuando vemos la armadura, ¿cuál es el arma más ofensiva que tiene el pueblo de Dios? La espada. Entre más púlpitos cristianos haya y menos se predique la Biblia, más desarmada está la iglesia y más entregada está a sus enemigos y más esclavos están los cristianos y no hay libertad ni esperanza hasta que comience a predicarse la palabra
de Dios. Por eso lo que leíamos hoy en el Salmo que nos puso el hermano Juan cabe como anillo al dedo. ¿Cuándo Dios hace volver la cautividad o a los cautivos de Sion? ¿Cuándo? ¿Cuándo son rotas sus cadenas? ¿Jesús qué dijo? ¿Conoceréis? Ahí, cuando la gente conoce la palabra, es libre. Por eso el diablo no tiene tanto miedo, que lo único que puede hacer es intimidar a los cristianos y sacar propugnas o comunicados donde dice: cualquiera que diga alguna cosa contra ciertas comunidades, ¿qué? Le quitamos la personería, lo dejamos, ya no es iglesia, ya no es una empresa, ya no es tal cosa. Como decía cierto ingeniero en otro lado, decía que iban a celebrar cierto día que nunca se había celebrado de cierta comunidad el día de hoy, y que al celebrarlo le han dicho a él en el comunicado que ha mandado al Estado, era: si ustedes no celebran este día, les vamos a subir los impuestos. Si ustedes lo celebran, no hay problema. Entonces, ¿qué hizo el empresario? Pues celebrar el día. ¿Sí? ¿Cómo le doblan a la gente que inclusive tiene sentido común? No necesita ser cristiano para uno decir: yo no quiero celebrar ese día. Simplemente lo doblan a través de ¿qué? La práctica. Esta semana estaba escuchando una película en Semana Santa, espero que ustedes lo hayan hecho, sí, porque pues celebramos la Semana Santa, la Semana Mayor, durante 1000 años lo celebramos nuestros hermanos. Y en una ocasión decía Jesús, el de la película decía, se acercó el joven rico: ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: anda y vende todo lo que tienes. Y le añade otro pedacito, le dice: nadie puede servir a dos señores. Entonces yo le pregunto: ¿esos dos textos están unidos? No. El de nadie puede servir a dos señores está por allá en el Sermón del Monte, y eso no se lo dijo a él. Entonces me causó mucha curiosidad que le hubiera respondido uniendo los dos textos el escritor o el que hizo la película. Me causó mucha curiosidad, porque ahora ya no soy tan zanahorio como hace 20 años atrás. Entonces, si yo uno los dos textos, ¿a qué le estoy dando fuerza ahí? ¿Cuál es el mensaje que estoy comunicando? La plata es mala. La plata es mala. Muy bien, hermano. Bueno, amén. Excelente, la plata es mala. Es el mensaje que dice ahí. Pero la pregunta es: ¿cómo presionaron a Ecuador? Si ustedes quieren el favorcito, listo, pero tienen que hacer lo que nosotros queremos. Y cuando ahora en este gerente de esa empresa le dijeron: hermano, o ustedes celebran nuestro día, o qué, platica. ¿De dónde lo están apretando otra vez? De la platica. ¿Y qué le están diciendo? La plata es mala. No. ¿Qué le están diciendo? ¿Quién es el que manda en todo lado? ¿El que tiene qué? Plata. Estoy hablando de mandar humanamente. Ahora, quiero que entienda eso por ese lado. Pero por otro lado, ¿qué le dice a usted la película en ese momento y con qué idea se queda usted? Y es una película cristiana. ¿Con qué idea se queda usted? ¿Que la plata qué? Pero usted en la realidad le venden que la idea es otra. Entonces, ¿y quién produciría esa película? Esa película no es evangélica. Uno. Y segundo, pero raro no sería que los evangélicos hubieran hecho esa unión ahí, ¿sí? Raro no sería porque somos campeones en malinterpretar las palabras de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, solamente quería llamar la atención hacia el hecho de cómo precisamente engañan a la iglesia, engañan al pueblo de Dios. La plata no hay que idolatrarla. La plata no hay que, mejor dicho, ¿usted se mataría por la plata? ¿Sí o no? Entonces yo le pregunto: ¿usted no se mata 10 horas trabajando? ¿No se mata 3 horas en el bus? ¿No se mata por el salario mínimo que le dan porque no le dan más? Entonces le vuelvo a preguntar: ¿usted se mata por la plata o no? Entonces, en ese sentido, solamente quiero que entendamos algo. La plata no es mala, pero sí, como cristianos tenemos que entender qué es lo que Dios quiere con respecto a nosotros, inclusive en nuestro manejo económico, nuestra administración. Si Dios quiere que su iglesia otra vez esté arriba, cuando uno está arriba, tiene que tener, ¿o no qué? Dinero, plata económica. Y en este sentido no estoy diciéndole como en ciertas iglesias allá, el hermano que está allá, donen 1 millón y verá que dar 5 millones más. No,
Pero lo que estoy diciendo es, aprenda a ser que un buen administrador, valore su trabajo, valore su mano de trabajo, ¿sí? Y aparte de eso, que Dios nos dé sabiduría en ese sentido y que no comamos entero. Yo me comía el cuento de que no, eso lo material es malo, eso no hay que... Uy, no, es solamente lo espiritual. No, todo es necesario. Cristo, como decía el hermano Juan, el que fue crucificado en la cruz, ¿fue un espíritu? ¿O fue alguien que era hecho de carne, de materia, lo material? En ese sentido, ¿Cristo entregó en la cruz un cuerpo solamente o qué entregó también? Su espíritu. Su espíritu. Es decir, que si notan, las dos cosas son importantes. Y en ese sentido, vuelvo y repito, yo no quiero que ustedes se vuelvan materialistas, pero sí quiero que ustedes entiendan lo que decíamos hace tiempo atrás. Un hombre espiritual es el que, ¿qué? Decíamos. Que tiene los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. Bueno, sí, esa es otra manera de decirlo. Pero lo vimos como que un hombre espiritual es el que tiene un equilibrio entre lo material y lo y espiritual. lo espiritual. Si usted se queda solamente con la idea de que no, es que vende todo lo que quieras y aparte de eso nadie puede servir a los señores, ¿usted qué dice? No, me quedo solo con lo espiritual porque yo quiero ir al reino de Dios. No. Ahora, si Jesús le dijo algo más rico, tienes que tú mirar muy bien qué era realmente lo que le estaba queriendo decir. Realmente, literalmente le estaba diciendo, haga eso. Puede ser que sí, o puede ser que no, lo estaba probando. Hay que mirar de fondo realmente qué estaba pasando ahí. Yo pregunto, todas las personas ricas que han seguido a Jesús les ha dicho, vende todo lo que tienes y sígueme. No, José de Arimatea era rico y siguió a Cristo con todas sus riquezas. Abraham era rico y no tuvo que dejar atrás nada de eso. Entonces, ¿sí notan a lo que me refiero? Entonces, por eso digo, el equilibrio de la vida cristiana no está en volverse solo espiritual, no, sino como por lo menos lo que la gente llama solo lo espiritual, no, ni tampoco un volverse materialista, tener un montón de plata y eso, no, pero sí es tener un equilibrio. Dios, ¿qué quiere para mí? Para mi familia, inclusive para mi iglesia y para su reino aquí en Colombia. ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo yo contribuir o edificar al reino desarrollando las dos áreas de la vida cristiana? Porque las dos son áreas de la vida, son como las dos aletas de un avión, para que usted me entienda. Pero al día de hoy nos han vendido la idea de que solamente necesitamos una ala para volar. Y eso es verdad. Desde que usted se coma el cuento, la canción que dice, yo quiero hacer una casa en el aire y también una iglesia en el aire. No, si usted no puede hacer una casa en el aire ni vivir en el aire, tampoco se puede una iglesia así y tampoco un reino. Y tampoco vemos que la Iglesia Católica refleje el reino de Cristo. Es una vergüenza total lo que hay. Esta semana también tuvimos la oportunidad de ver la película El Código Da Vinci, que es los que la han visto, es una completa blasfemia, pero realmente se nota cómo la gente utiliza la Biblia es para otra cosa, buscar un mensaje que no hay. No, o sea, el mensaje es claro: tú eres pecador, mereces el infierno, Cristo murió por ti. Ese es el mensaje, ya, creen para la salvación, no hay nada más. Pero no, hay que buscar que una cosa ya, que la otra, que un montón de herejías, no. Entonces, y al final tocó orientar a nuestros hijos al respecto, porque pues tampoco le vamos a tener miedo a las herejías que sacan en la película. Ya sea una película como El Metaverso, o sí, como las que hemos visto, de ese plano, o una película hereje como la de Código Da Vinci, pero hay muchas herejías ahí, tanto en unas como en las otras. O sea, nosotros no podemos, ni por qué tengan miedo, o diferente a que sea una película inmoral, sexualmente hablando, ya es otra cosa, ahí sí no, sí. Pero en esas cosas no hay por qué tener miedo, y sí es bueno hacer una reflexión al final, ¿listo? Aquí cuando dice el texto, hablan sometidos unos a otros, pues ese sometimiento recuerde que es hipotaxo o hipotaxo. Entonces hablamos de un orden. Cuando hablamos de un orden, entonces en este sentido hablamos de personas que son máximas autoridades en cada contexto. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad en un hogar? Cuando hay padre, el padre. Cuando hay padre, el padre. ¿Y cuando no hay padre? La madre. La mamá asume. ¿Quién es la máxima autoridad en una iglesia? Yo, en un contexto, digamos, por ejemplo, presbiteriano, está, digamos, la Asamblea Nacional, está el presbiterio, está el consistorio. ¿Quién es la máxima autoridad para una iglesia local? El local, el
consistorio. El consistorio, el cuerpo pastores de la iglesia de él. Listo, esa es la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad en el trabajo? ¿El jefecito o el gerente o el dueño de la empresa? ¿Sí notan? Hay una máxima autoridad siempre. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿para el que manda es fácil mandar? No es fácil mandar. Y más si uno como hombre que No se ha sabe. equivocado o no sabe. Eso es terrible. Si fuera fácil, entonces ¿por qué todo el mundo lo manda? ¿Sería bueno un mundo donde todos mandáramos? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de gobierno sería? Si todos mandamos. Chévere, ¿no? Bonito. Todos mandamos. Sería un caos. ¿Se acuerdan ustedes del último versículo de Jueces? Y todo el mundo hacía. Lo que quería. O sea, el gobierno de la iglesia durante el tiempo de los jueces fue un gobierno anárquico. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Yo pregunto, ¿al día de hoy esa no es la consigna de la sociedad? Usted quiere hoy operarse, voy a hacerse esto, haga lo que usted se le da la gana. Todo está bien. Y hablamos de un gobierno anárquico en medio de nuestra sociedad. Y nosotros que somos y nos gloriamos de que hemos avanzado tanto y hemos evolucionado. Eso es mentira, ¿no? Pura mentira, porque no hemos evolucionado ni un poquito más que nuestros antepasados. ¿Qué es más fácil? ¿Mandar o asumir las consecuencias de las decisiones? Entonces, si la señora quiere mandar en la casa, puede mandar. Pero usted sabe lo que es asumir las consecuencias de las decisiones. Miren, para las hermanas que luchan con la tentación de mandar, de tener la vara en mano, que eso no solamente sino es una, ¿cierto? O sea, ustedes no, esa no es su debilidad, eso es de otras iglesias. He visto grandes hermanas donde las mujeres mandan, ¿sí? Una cosa es que la mujer pueda ayudar a su esposo, porque su esposo no las coge, no aterriza. Eso es una cosa, que lo ayude, que lo oriente, que mire cómo le dice a su esposo: mi hijo, no haga eso, sino haga esto otro, ¿vale? Eso es una cosa, diferente a que entre a empoderarse y hacer una guerra de poderes. No, es que yo quiero y usted no quiere, es que yo quiero, es que no quiere, y imponer. No, ahí sí estamos mal, ¿vale? En ese sentido, hermanos, vuelvo y repito, cuando hay una situación como esa, he visto hogares donde Dios definitivamente no bendice. ¿Puede el hogar prosperar? ¿Sí o no? Yo he visto hogares donde la mujer manda, ¿y prosperan o no prosperan esos hogares? O sea, económicamente inclusive les va bien, y hasta mejor que los cristianos, ¿sí o no? Les va. Pero yo sinceramente lo ruego a usted, yo lo he visto. Espérese 5 años, espérese 10 años, espérese si quiere y mire los 15 años. Ellos no tienen la bendición de Dios, no la tienen y no la tienen y nunca la tendrán. Porque el hogar puede estar que funcione, pero no está bien. Una persona diabética que se la pasa todos los días comiendo azuquita, comiendo harinitas, comiendo arrocito, papitas, yuca, sí, que debemos aprender a comer, tenemos que aprender a luchar con eso. No ser como los mexicanos, una cultura destrozada por la diabetes, terrible y triste. Una persona así, yo le pregunto, en 5 años usted la ve y ella es feliz comiendo todo eso. En 10 años usted la ve y todavía es feliz. Pero si usted no nota, la ropa ya le queda grande. Y en 15 años usted la ve, ¿cómo la ve? La ve tal vez en el piso porque cada ratico se está ¿qué? Desmayando, la ve mal. Sin embargo, la persona deja de comer eso. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Le gusta? Y ya su carácter se acostumbró así. Entonces, cuando las hermanas no entienden, o en los hogares que no son cristianos, y comienzan ellas a mandar, ¿es fácil soltar el mando? No es fácil. Es todo lo contrario, es muy difícil. Lo mismo en las iglesias donde hay matriarcado, donde la mujer se empodera en la iglesia y la gente va a la iglesia porque vamos hermanas, porque es que la pastora nos invitó. No, es fácil para una mujer que se ha parado ahí al frente y ha tenido esa experiencia, soltarla. No es fácil. Y si lo suelta en la iglesia, en el hogar también va a ser otro lugar de tentación. Y también lo va a hacer en el trabajo. Entonces no es fácil, eso es una lucha. Y vuelvo, repito, eso no es de acá nomás, eso es de todo lado. Uno. Y segundo,
Vuelvo repito, miren los hogares donde ha ocurrido eso. Ellos prosperan, sí, pero no tienen la bendición de Dios. Créanme, usted va a ver con el tiempo que no tienen la bendición de Dios, y eso es triste, doloroso, pero eso es así. Por eso es mejor, así en su hogar, usted tenga luchas con su esposa, ténganlas, porque eso es normal. Ella es pecadora, usted es pecador. Ella pelea por el poder, usted también. Usted tiene, pues lo tiene dado por Dios, pero su esposa ve de pronto mejor cosas que usted no ve. No sé si notan por qué hay una guerra ahí. No necesariamente es que la mujer sea mala o pecadora, no, es que todas las mujeres son así. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el llamado? Que nosotros entendamos precisamente lo que dice acá. ¿Qué es más fácil, mandar o asumir las consecuencias de las decisiones? Si el hombre manda, la mujer le cae encima, ¿sí? La embarró. Y si el hombre no manda, la mujer que dice, sí, me tocó hacerlo porque usted no hizo. ¿Y quién es el culpable siempre? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Nos toca, ¿qué? Aprender a mandar. ¿Y dónde se aprende eso? ¿En qué universidad? ¿En qué colegio? Eso es en la iglesia. Aquí en la iglesia es donde toca aprender cómo se hace eso. Hay cosas que se aprenden por la experiencia y hay cosas que se aprenden por estudiar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, si nosotros tuviéramos aquí las fichas de un rompecabezas y alguno de ustedes dice, no, yo quiero desarmarlo, y lo pone de otra manera, cuando al principio estaba ordenado y se veía la imagen claritica de la Mona Lisa, yo le pregunto, al poner las fichas de otra manera, ¿se ve claramente la Mona Lisa ahí o no? No cuadra. ¿Y se ve bien o no se ve bien? No se ve bien. Pero alguien diría, pero funciona. Y todo el mundo lo hace. Entonces, no. Al día de hoy la definición que tenemos de familia es la siguiente. La familia moderna es el respeto a las particularidades de cada uno de sus integrantes y el vínculo afectivo que los une. Yo me acuerdo que en primaria me enseñaron ¿qué es familia? Pues papá, mamá y sus hijos. A mí me enseñaron eso hace más de 40 años. Pero al día de hoy mire que no habla papá y mamá, dice, es el respeto a las particularidades de cada uno de sus integrantes y el vínculo afectivo que los une. O sea, si a mí me une efectivamente un perro, y segundo, yo respeto las particularidades de mi perro, por lo tanto nosotros somos ¿qué? Familia. Una familia. Y el día de hoy, todo lo que tú quieres entonces es una familia. Si somos un grupo de consumidores de droga, ¿somos o no somos una familia según esa definición? Somos una familia. ¿Y quién puede contra nosotros? No. Entonces, en ese sentido, hermanos, vuelvo y repito, no se deje adoctrinar de todo lo que está diciendo hoy en día el mundo, sino de la palabra del Señor. Y eso implica estudio y entender por qué vale la pena mantener los principios y valores que nos enseña la Santa Escritura. El versículo dice, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, estamos hablando que ese sometimiento implica, por parte del inferior, ¿qué implica? Sabiduría. Y por parte del superior, ¿qué implica? Sabiduría. ¿Cómo es que funcionan los hogares del mundo? Y funcionan. ¿Cómo? Pues porque tienen sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Cómo funciona un hogar cristiano? Con la sabiduría de Dios. ¿Por qué muchos hogares cristianos al día de hoy se destruyen? No hay sabiduría. Van a las iglesias y escuchan de todo, hacen de todo, pero no escuchan ¿qué? La palabra de Dios. No hay que los refrene su maldad. Y por lo tanto se desarrolla la maldad en los hogares cristianos, y al día de hoy tenemos tantos divorcios como tenemos, y que van a seguir creciendo en ese sentido si la gente no va a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Cuando el versículo dice someteos unos a otros en el temor, quiere decir que el temor de Dios o el temor de Cristo es realmente el criterio para saber hasta dónde realmente tiene que llegar mi sometimiento. Mi modelo de sometimiento entonces, en el caso de las mujeres, no es, y hablo de mujeres pues porque el versículo me habla del sometimiento y no me habla del amor por ahora cuando vamos a ver el caso de los hombres. Dice allí, el modelo de mi sometimiento puede ser Débora
¿Se acuerdan ustedes de Débora en el Antiguo Testamento? ¿Es Jezabel? No debería ser Jezabel. ¿Es la esposa de Moisés? Yo no sé. ¿Sí? Si la esposa de Moisés sería un modelo a seguir. ¿Policarpa pasa la Barreta? Y mira si no era cristiana o tenía comportamiento cristiano o así. ¿O Shakira? ¿Sí? ¿O la presidente o la esposa del presidente Biden? No. Realmente, ¿cuál debe ser el sometimiento para una mujer y para un hijo? Porque también está el hecho de que el versículo, recordemos, y para un empleado, ¿cuál es la medida de sometimiento? ¿Hasta dónde yo tengo que someterme? ¿Sí? Miremos para terminar Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es clave cuando uno quiere construir una vida familiar, cuando quiere construir una iglesia y cuando quiere construir una empresa o una nación. No mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes, en todos nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó o no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el versículo dice allí, no estimó, es el versículo 7, perdón, es el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La pregunta es, ¿a qué me aferro yo como mujer, como hijo y como empleado para no someterme? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es eso que impide que yo me someta, que yo pueda lograr la obediencia? ¿Qué es? Segundo, hubo cosas que hizo Cristo acá, que fue el hecho de despojarse. ¿Nosotros nos hemos despojado de ciertas cosas o no? Tercero, dice el texto que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tomó la forma de siervo. Yo le pregunto a la hermana que está acá, ¿usted se ha empoderado de su papel de ama de casa, de esposa, de mamá? ¿Ha tomado la forma de esclavo? Duro, ¿no? Y más hoy en día con tanto feminismo por todo lado. ¿Usted sabe lo que significa que le llamen a uno esclavo o esclavo? Toma miedo. Suena como maluco, ¿no? Porque yo tengo que, lo que decíamos al principio, ¿yo qué tengo? Derechos. ¿Usted qué viene a decirme a mí? Para usted es fácil decir eso. Hay trabajos en los cuales usted tiene que, como decimos en la casa, joderse, ¿sí? Que ya estábamos haciendo una cosa y dice mi hijo, yo sé que uno para trabajar le toca uno joderse, ¿sí? Imagínense ese chiquitín de 10 años diciendo eso. Y hay trabajos donde tiene uno que esforzarse bastante físicamente. Entonces, si usted es mesero, le toca correr para acá, para allá, el volante, sí, la rapidez, la presentación, la etiqueta, saberse hablar, saber servir, saber llegar a la gente. Si usted es ingeniero, ¿tiene que tener esa habilidad, esa varita? No. Tiene que saber su trabajo bien allá, metido como una hormiguita, allá solo en su cápsula, allá haciendo sus vainas. Si usted es ama de casa, al día de hoy ser ama de casa ¿es o no es humillante? Es humillante. Es maluco. Porque es que yo tengo derechos, porque yo hice, yo esto, yo otro. Es maluco. Yo le pregunto, ¿para Cristo fue maluco que lo trataran como un esclavo? Y más cuando usted ve el tipo de humillación que hizo él, no fue fácil, eso es maluco, bien maluco. Ahora sí sabe cómo se siente Cristo. Yo le pregunto, ¿usted se siente así? ¿O usted cómo se siente?
Vuelvo y pregunto, ¿se ha empoderado de su papel de ama de casa, de mamá y de esposa, tomando la forma de esclavo? Eso suena feo. Yo le pregunto, medite, a ver si de pronto yo estoy predicando ahí una herejía, o si realmente es el llamamiento que nos está haciendo Cristo a todos. En este caso, pues el tema es el sometimiento y estamos hablando de las mujeres, pero lo mismo cabe por supuesto para los hijos. ¿Se ha empoderado usted de su papel como hijo, tomando la forma de esclavo? No, es que mi papá siempre me toca a mí, es que mi hermano no hace nada, es que no sé qué. Yo le he hecho uno en la casa, le he dicho, mire hijo, usted coma callado, usted simplemente que haga lo que tenga que hacer. obedezca y ya. Usted no esté mirando al otro, usted haga lo suyo, ya, se acabó. No, pero es que no sé qué. No, hermano. ¿Sí? ¿Fácil obedecer? No, es fácil obedecer ¿qué? Mirando al otro. No, si mi hermano hace, o mi hermana, yo hago. Pero si no hace ¿qué? Listo, que mi papá nos mantenga y nos haga. No, señor. Y tenga o no tenga salud. O solamente es para los que tienen salud ese llamamiento. Y es solamente para los que son cristianos o para todo el mundo. Y el texto termina diciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿se ha usted humillado a sí mismo? ¿Sabe lo que es humillarse? Eso es maluco, créanme. Yo entiendo qué son esas palabras y eso es muy maluco. Entonces, humillarse a sí mismo implica que usted debe conocer, entender y apropiarse de su rol bíblico, que es que humillante al día de hoy para nuestra sociedad feminista, en este caso, o nuestra sociedad de derechos humanos. Entonces ahí sí caben los niños, porque no, al niño no me lo ponga a hacer eso, al niño no ponga a hacer 28 cuartos, mójalo, algo bien, y si no ya sabe cómo le va a la casa. Entonces, no es que yo tengo derechos, papá, si no lo ha hecho la policía, pues échenme a ver y mira cómo le va también, le va peor más bien. Entonces, en ese sentido, hermanos, los frutos de su rol, quedan solo dos preguntas a hacer. ¿Se ha hecho usted obediente solo a lo que usted ha querido? ¿Eso realmente es obediencia? ¿Eso realmente es sometimiento? ¿Su obediencia tiene por límite la ley de Dios o sus caprichos? Usted obedece porque es que yo ya sé que le voy a pedir de favor a mi superior, y por eso entonces yo cedo, porque yo ya sé cómo es. Eso somos nosotros. Ni siquiera son las mujeres así solamente, todos los seres humanos somos así. Y tercero, ¿cómo ha sido su obediencia, su sometimiento? ¿Con amargura? ¿Con odio? ¿A regañadientes? Y la pregunta es, para las esposas, para los hijos y para los empleados. ¿Fácil trabajar hoy en día? No es fácil, y menos porque los trabajos son bien pésimos y bien mal pagos, en todo sentido. Entonces, fácil, pero sigamos siendo los mismos cristianos de siempre. No miremos la Biblia, eso sigamos siendo unos esclavos, quejándonos y orando al Señor para que el Señor algún día nos cautive, como los cautivó, aquellos que libertó, que eran los cautivos de Sion. No, si nosotros realmente queremos levantar una iglesia que valga la pena, necesitamos que un cambio, y no como el partido político ese cambio radical, no, un verdadero cambio. ¿Dónde empieza el cambio? Cuando yo empiezo a aprender y a conocer la Escritura, ahí empieza el cambio. Ahí hay esperanza para una iglesia, para una familia, para una sociedad. Pero es conocerla, entenderla y aplicarla a mi momento histórico. No solamente mi momento histórico a nivel del mundo, todo lo que hemos dicho, Bitcoin y todas las vainas, sino que aparte son momentos históricos. Si yo soy joven, pues mira cómo hago para yo como joven. Si soy niño, cómo hago para mí como niño. Si soy esposa, cómo hago yo para esposa. Entonces, ese es el llamamiento que el Señor nos hace, hermanos. Entonces, que nosotros entendamos realmente a qué nos está llamando
el Señor. Y que en ese sentido nosotros podamos realmente responder a su santo llamamiento. Por eso Jesús lo dijo claramente: si alguno quiere venir, venga. No, un momentico. Primero él puso una serie de lista de cosas. Y él no es, vengan. ¿Cuánta gente lo seguían? Dice el evangelista, multitudes. ¿Y cuántas de esas multitudes estuvieron al lado de la cruz? Ninguna multitud estuvo ahí. Entonces, ustedes sí notan realmente lo que es el cristianismo real, de multitudes. En multitudes son las emociones, pero el cristianismo real no es de multitudes. Entonces, en ese sentido, nosotros somos la semilla, hermanos. Betel en este momento es la semilla. ¿Pero la semilla siempre se quedó semilla? No, la semilla comenzó a germinar y después dio fruto. Y recuerden ustedes, la semilla mostaza es la más pequeña de todas. ¿Y después qué? Si nosotros logramos realmente conocer, entender la doctrina de la tradición reformada, hay un futuro muy grande para Betel, porque hoy en día es una pequeña semilla, pero Jesús lo dijo así de su reino, y miren hasta dónde llegó. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición es la sana doctrina, es la doctrina más pura a nivel cristiano que hay. Mucha gente no la conoce, la rechazan, son antipáticos a ella, no la entienden, pero por eso digo, conozcan, entiendan, aprendan, aplica su momento histórico, y ahí sí podemos mirar a ver qué pasa. ¿Listo? Oremos al Señor para terminar. Padre, te damos gracias.